Amigos, agárrense con esta información porque ahora sí te vas a echar para atrás. Miren, los temas de hoy han sido las reformas electorales, que ya sabemos que la reforma electoral lo único que quiere es que el pueblo sea capaz de elegir a los plurinominales, no poner ahí nada más a los que por dedazo les urgen y quieren poner los otros partidos. Tanto que se dieron un encontronazo de aquello las senadoras y diputadas representantes de los partidos ahí en la mesa, junto con Aristegui, que ya sabemos que ella es de ultraderecha. Pero mira, Laura Ballesteros y Claudia Anaya no pudieron decirle ni pa a la misma Andrea Chávez de que tiene razón en lo que dice. Basta de hipocresía. Está bien, si no quieren lo que propone la presidenta, pregúntenle a la gente si el pueblo de México quiere que permanezcan los diputados federales plurinominales. Pregúntenle a la gente si quiere que permanezcan los senadores plurinominales. Pregúntenle a la gente si quieren que llegue y accese al poder quien no solicitó el voto, quien no hizo compromiso. Está bien, que no sea la presidenta. Preguntémosle a la gente. Nadie está planteando que el gobierno controle las elecciones. Discúlpenme. Absolutamente nadie está planteando. No le quedó de otra más que quedarse calladas. Pero esto después... Y bueno, diciendo que Estados Unidos, que el problema es con Estados Unidos y la presidenta. Bueno, de verdad, ¿qué nivel de debate tienen estas senadoras que de luego hasta parece que solo debate Andrea Chávez y Azucena Oresti? Vamos a checar todo este contenido, árrate con esta información, pero antes de comenzar, suscríbete y activa la campanita, que aquí no te cobramos ni un solo peso, ni que fuéramos Atypical o alguno de esos canales priistas, financiados priistas, así que échanos la mano con eso. Comenzamos. Anaya, a ver, este tema del Tratado de Libre Comercio es un punto que te está relacionado también con la pérdida de confianza con el Poder Judicial. ¿Qué va a pasar con la reforma electoral, Claudia? ¿Qué saben de la reforma electoral? Bueno, de la reforma electoral en realidad se especula mucho, pero se sabe poco porque no hay nada escrito. Sí me preocupa, y eso lo dejo sobre la mesa, que se han reunido todos los de Morena. O sea, porque lo ha dicho Ricardo Monreal, ¿no? Que ya estuvieron todos los de la comisión que la presidenta impulsó para la construcción de la propuesta, pero que son puros morenistas, que se le habló a Dan Augusto, que se le habló a él, y pues ya se reunieron todos los de Morena. Eso no deja de ser una visión unilateral de una propuesta de reforma electoral que solo ellos han pedido. Cuando en los últimos 40 años todas las reformas electorales que se hicieron y se construyeron en este país fueron a propuesta de la oposición, derivado de una elección en donde por cualquier circunstancia se detectaron desafíos, retos, cosas que tenían que superarse y que se fueron superando. En este sentido me preocupa que el argumento central de esta reforma no es cómo consolidamos la democracia en este país o cómo la fortalecemos. El argumento central es cómo nos ahorramos unos cuantos pesos, y eso me parece que no da certeza, porque si tú no tienes certeza de cómo se vota, quiénes votan, cómo se cuentan los votos, ¿cómo vas a tener certeza que esa autoridad que llega es la que soberanamente el pueblo eligió? Sin eso no tenemos nada. Déjame usar esta palabra. ¿Qué les pica, Andrea? O sea, ¿qué les molesta del sistema electoral actual tanto como para llevar una reforma con estas características que han trascendido apenas? Pues nos molesta que haya legisladoras que no hayan pedido el voto jamás y lleven 30 años brincando del Senado a la Cámara de Diputados y viceversa. Nos molesta que haya legisladores que pierdan su elección por el que el pueblo de México no vote en estados como Sonora y lleguen por la vía plurinominal. Imagínate nada más. O sea, hay una legisladora que perdió su elección, iba de segunda fórmula, gana de primera minoría el PRI en Sonora, el PRIAN. Ella queda de segunda, o sea, queda fuera y entra por la lista nacional. ¿Cuántas veces ha regresado a Sonora en lo que lleva de senadora? Es una pregunta que yo hago al aire aquí. El PRI la llevó de candidata. No. La propuesta no es desaparecer los plurinominales. La propuesta es mejorar los mecanismos de representación de la gente para que la gente no le dé la derrota a uno y de todas formas llegue. O sea, asignarlos de manera distinta a los mismos 200. Claro, no, pues hacer una reducción y asignarlos de manera distinta. Que en la lista nacional no queden los hermanos, los primos, los sobrinos, los ahijados, los incondicionales de
los dirigentes nacionales. Marco Cortés, Pero eso como lo siendo evitas. Ya está la dirigente ley contra el nacional del nepotismo. PAN, Ajá. puso a su hermano de diputado federal. Perdón, Alito Moreno se autonombra y se autonombra y nombra a todos sus asesores, a todos su séquito de pandilleros. O sea, discúlpenme, pero eso, ¿a quién representa? ¿Qué mexicano, qué mexicana se siente representado por Alito Moreno? A ver. Perdón, A mí pero eso me- es lo que nos molesta. A mí me encantaría que esta discusión que está teniendo Andrea acá con nosotras la tenga con su propio partido, la tenga con sus propios legisladores, ¿Por qué? que son los que están apoyando al nepotismo. A ver, el nepotismo. que son los que están En San Luis apoyando los Potosí el gobernador ya vetó compadrazgos. la ley, Por y en Nuevo León, por eso la Samuel ley, lo ha dicho, sí. por eso ni la mu. ley Ahorita voy antinepotismo, ahí. por eso la Sí. ley antinepotismo que se discutió en la Cámara de Diputados hace poco, la pasaron al 2030. A ver. Porque Morena no estuvo de acuerdo, entonces ya tuvo que salir la propia Pero Morena lo va a empezar a aplicar desde el decir, no, 27. pero lo vamos a hacer desde ahora, pero no pudieron convencer No, pero a no sus fue propios Morena, ¿eh? diputados. Fueron Yo digo partidos primero aliados, que no fue convencen Morena. a los suyos. Mira, No fue Morena, ¿Me fueron dejas partidos para aliados. seguir con esto del nepotismo? Sí, sí, sí. Efectivamente, el gobernador de San Luis Potosí echó atrás el tema de que sean solo mujeres en la ¿Y en boleta. Nuevo León? Pero ¿Y en Nuevo eso León? no impide que su esposa vaya en la boleta. ¿eh? Claro, claro, es cierto, Ajá. es completamente cierto. De Morena sí, porque en Morena ya modificamos nuestros estatutos. Y en Morena ya no puede ir la esposa de no sé quién, la hija de Ni no sé el quién. hermano de Monreal. No, a ver, no, exacto, ni el hermano Ni de el nadie. papá de Evelyn. No, tampoco, Bueno, tampoco. a ver. Pero Nuevo León, fíjate nada más Regresando cómo es a mi movimiento ciudadano. tiempo. O sea, no ven la cosa en lo ajeno, no, o sea, nomás en lo ajeno La paja en el ojo levantan ajeno. la mano Sigue comiéndose y nuestro tiempo, gritan, Andrea. Ahorita pero lo adentro, recuperamos. ¿por qué Oiga, Nuevo León no ha dicho nada nosotros Samuel en García Nuevo sobre León Mariana? tenemos A ver, Laura. muchas mujeres altamente competitivas. Ahí está Marta Herrera, por ejemplo, a quien le mando un abrazo con mucho cariño, Sandra Pámanes, Iraíz Reyes, es decir, Pero lo van a, creo hacer, que lo nosotros van a mantener tenemos- así solo con mujeres en Nuevo León. No, eso todavía no está definido, no se ha discutido y habíamos Presentó la dicho iniciativa también toda que la bancada hay de que Movimiento Ciudadano evitar del Congreso esas local, y tentaciones de Samuel no ha cualquier dicho nada. gobernador. Pero miren, yo lo que quería hablar justamente de la reforma Es la electoral hipocresía. es el tema de lo que la oposición del PRI y PAN decía sobre la ley Maduro, ¿no? Le llamó la ley Maduro algo, un proyecto que todavía ni conocen porque no nos ha llegado nada. Yo más bien les diría que de lo que se conoce que se ha filtrado es la ley Díaz Ordaz. Porque lo que quiere Morena es regresar al priato, regresar a estos tiempos donde el gobierno desde la presidencia de la República controlaba las elecciones. Y esto es lo peligroso. Claro que necesitamos una reforma electoral donde los ciudadanos puedan competirle a partidos millonarios como Morena, que es el partido más caro del mundo, con más de 30 mil millones de pesos del erario público en nosotros los queremos últimos reducir años. el presupuesto. Con eso podrían hacer una línea de metro, 4 líneas de metrobús, pero no, es Voten para con nosotros enriquecer la a todos los reforma electoral. impresentables de Morena que vemos viajando en primera clase Pues eso como es lo que Noroña. queremos, Por eso la precisamente es lo que reforma queremos, electoral no reducir puede venir del el poder, presupuesto. tiene que venir A ver. de los ciudadanos. A ver, Claudia. Sí, creo que tenemos una discrepancia de conceptualización profunda. No estamos hablando de nombres, a ver, es que estamos diciendo no, porque la reforma electoral permite que llegue Juanito y Perenganito y son impresentables. No, no se trata de eso. No, pero es que no se trata de eso. Yo estoy hablando de que lo que ustedes están planteando es desmantelar el órgano autónomo, así lo dijo Pablo Gómez. Pero es que es muy Dijo, fácil decir, bueno, no se es trata que, de eso, porque si me no, da pena no, Alito no, Moreno. no, O sea, es que así lo dijo autonomía. Pablo. A ver, el Pablo Gómez dijo que el INE ya no sea autónomo, Ajá. ¿no? Que nada más tenga decisiones Independencia, administrativas e independientes. Están hablando ellos de desaparecer resoluciones. OPLES, están hablando de desaparecer los tribunales locales, están hablando de disminuir presupuestos, pero están hablando de mandar al 27 a la presidenta a la rectificación de mandato, a medio poder judicial, que serían más de 800 jueces, a todo el poder, a toda la Cámara de Diputados federal, más los congresos locales que vayan a elección, más los municipios que vayan a elección, más las gobernaturas que vayan a elección, todo un mismo día, validando ya como están validados los acordeones, con una disminución presupuestal. Entonces, eso es fortalecer la democracia, mandar a toda la gente a atiborrarse con un montón de boletas, con un montón de nombres y tener conciencia plena para qué es cada cargo, quién va a estar en cada cargo, y hablando además Pues de mejor ayudemos a disminuciones clarificar para presupuestales. qué es cada cargo, No, a ver, para qué es cada A ver, y te función. pregunto, Claudia, No en demos este- por hecho que el pueblo es tonto. En este punto que pones sobre la Ayudemos. mesa, Andrea, ¿cómo evitamos que lleguen los mismos de siempre?
A ver, el tema tiene que ver... Porque bueno, una cosa es, entiendo perfecto tu punto, pero creo que también en este caso hay un punto porque siempre están los mismos y la camarilla y los que tienen secuestrados a los partidos, etcétera. ¿Cómo le hacemos ahí? Bueno, esa sí es la elección popular. Finalmente, si alguien está en una boleta y la gente vota por ellos, pues finalmente ¿Pero los pluris? tú no puedes... Bueno, los pluris tienen que ver con una representación que yo creo, y ahora lo satanizamos, pero pues Pablo Gómez lo fue muchos años, ¿no? Sí. Tiene que ver con esa representación de las minorías, que no es que no tengan ningún voto, es que no lo tuvieron de manera directa. Vamos a decir, a una elección de un distrito, una persona tiene el 40% de la votación y el siguiente que no ganó tiene el 30% de la votación, pero eso no significa que nadie haya votado por él, significa que solamente un 30% del padrón electoral votó por él, a diferencia de quien tuvo... Sí, pero... No, disculpe, Yo creo que pero es que estamos nadie... confundiendo la es que la gimnasia con la representación- No, no, no magnesia. A ver, estamos confundiendo vámonos. nada. La Ahora gente sí, sabe déjame hablar, perfecto por favor, quién mija, trabaja porque y quién no te metiste trabaja. en mi No, tiempo pero hace estás rato. hablando de nombres, no de conceptos. Disculpe, Los pero Tenemos que hablar, una reforma tiene que construir si van a bajo mantener a sus conceptos, no bajo impresentables, nombres. defiéndanlos. Los O sea, votos, o no, pero háganlo claro. Pero es que tenemos que hablar de los Dos temas muy conceptos. importantes. Podemos dejar Los la cosa votos así tienen ambigua. que reflejar representación 100%. Y hoy no sucede eso. Hubo una sobrerepresentación por un fraude que cometió Morena y aliados con el Tribunal Electoral, donde el Siguiendo verde las reglas de la ecologista con 8% de la votación en el Congreso, el PT con 5% de la votación en el Congreso y Movimiento Ciudadano con el 11% de la votación en el Congreso. Fíjate cómo reparten. Un Le dan distrito federal 80 ganado. diputados al verde, le dan 50 diputados al PT, 27 diputados Movimiento Pero porque Ciudadano. ganaron más que Ese MC, lo problema de siento. sobrerepresentación, donde En el vez de solo voto ganó uno, no está reflejando la representación Ok. del Congreso, se tiene que Entonces, corregir. digamos que ahora representación directa, Todos ¿ustedes los apoyan votos eso? tienen que irse a indicar representación. Los plurinominales ¿Directa? ¿A los plurinominales? representan minorías, representan causas, representan partido. Los clarísimo. votos que los llevan ahí son los votos al partido. Ajá. Por eso cada voto tiene que verse reflejado Pero en si representación. ganas el 30 no tienes y el un, 30. Y un segundo punto que me parece importante, el financiamiento, Azucena. Ellos se rasgan en Morena las vestiduras de que lo van a bajar. Ellos prometieron en el 2017 que iban a poner un fideicomiso todas sus prerrogativas para los damnificados del sismo. No lo hicieron. Viven de la mentira. El problema del financiamiento de México no es el que da el Estado, es el ilegal, el del narcotráfico, el de los contratos ordeñados. De cada 10 Entonces, pesos que se gastan, solo 2 se Fíjate, reportan. y nosotros somos A los que eso es lo que queremos tenemos reducir que el ir. financiamiento. Porque por eso a ellos no les Hay da una miedo discrepancia. A ver, quitarse entonces que no el les quiten dinero a los financiamiento. partidos políticos, Laura. Tiene que haber una reducción proporcional porque es una democracia No hoy de donde los golpe. partidos son riquísimos. Es obsceno que Morena tenga 30,000 millones de pesos en los Pues somos últimos los que años de estamos prórroga. planteando ¿Cómo reducir no van a el ganar? presupuesto. Entonces, ahí ¿Qué están de ciudadano acuerdo. de a pie Ahí están puede de acuerdo. ganar una elección Bueno, contra ellos después del doble con de estas tiempo que reglas se y con llevó ese dinero que Movimiento tienen? Ciudadano, Y nosotros yo les- tuvimos yo les menos de la explico. mitad de financiamiento que ¿Por ellos qué? en la Pero no, no, no. presidencial A ver, y sacamos espérame, el mayor todas. rendimiento Ok. de votos. ¿Están de acuerdo con que se quite el dinero a los partidos? Que se reduzca. Que se reduzca. Por supuesto, ¿Tú porque hay también, partidos Claudia? Que se millonarios. reduzca, pero hablemos de presupuestos que sean públicos y que haya sanciones a quienes reciban dinero de la delincuencia organizada. De acuerdo. Sin o sea, duda. financiamiento Es que ya está la público ley, que se ya está la reduzca. ley. No. Aquí es el primer acuerdo, ¿no? Pero- A ordeña de Yo recursos también quiero- públicos, yo también contratos quiero de plantear delincuencia organizada. mi Está posición Pío sobre el López asunto porque es Obrador, importantísimo, el ¿no? diezmo de Delfina. O sea, el PRI no quiere acompañar la reforma político-electoral porque con ella impresentables como Alito Moreno Pero no ¿cuál estarían reforma? Ni siquiera conocemos la en el reforma. Senado de la República, en primer lugar. El PAN no la quiere acompañar porque impresentables como Lili Telles, que perdieron la elección, no estarían en el Senado de la República. Porque el hermano de Marco Cortés, dirigente del PAN, no sería diputado federal. El Movimiento Ciudadano no quiere acompañarla porque ganó un distrito federal a nivel nacional y tiene más de 30 diputados El PT federales. no ganó ni uno, Ganaron uno, por Andrea. supuesto, ganaron el 3 en Ciudad No, Juárez, esas son ganaron el las 7 en el estado de coaliciones. Chihuahua. Pero no lo ganaron Esas son solos. las No, pero son gente del PT. No, Lilia pero Aguilar no es dirigente importa. nacional Es la del coalición, PT. Andrea. El Nono hemos Corral hablado de es esto dirigente muchas estatal del veces. PT. Vamos a regresar o sea, con perdón, ese pero tema de la no te dan reforma. la razón. Vamos a ver, Laura, Andrea, Claudia. Entiendo que están de acuerdo en que se reduzca el financiamiento a los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Sí, ¿verdad? Sí, es un escándalo. Y están de acuerdo en que se cambie la forma de asignar los plurinominales. Por favor, que ya no Siempre sea y cuando, la cuota de los dirigentes quede nacionales. la representación, sí. De las minorías, sí. O sea, porque Pero esta es tiene que postura haber... del PRI, O de sea, que Claudia, de Alito, de que no Ninel. desaparezcan, Ah. solo que se reasignen de una forma distinta. Sí, que se asignen de sí. una forma distinta. ¿Cuál sería la ideal? Bueno, ¿Directa? habría que ver qué ¿Campaña? están planteando. Puede ser un voto directo de segunda minoría, de primera El mejor minoría. perdedor. La
La Ciudad de México tiene una fórmula muy interesante, que es justamente lista A y lista B. Aquí lo que sucede desde hace muchos años y funciona bien es donde los partidos políticos que sí reciben votos, claramente, Maynes recibió muchísimos votos en esta elección presidencial, más de 6 millones de votos, el 11% de la votación nacional, y eso es un voto de partido, ¿no? También, y se refleja en las plurinominales. Se hace una lista por parte de partido y después es la lista de los segundos mejores lugares en sus elecciones por mayoría en la calle. Pero se van intercalando el primer lugar. El primer lugar lo pone el partido con su lista plurinominal, el segundo lugar es el mejor votado de las de mayoría, y así van los lugares intercambiándose. Eso sucede en la Ciudad de México, funciona sería bien. como y habría que analizar. Siguen siendo plurinominales, pero en repechaje. ¿Eso es? No, porque hicieron campaña muchos de ellos. Hicieron campaña en calle, muchos de ellos van intercalados. Pero para evitar esto del todo el que llegue pida el voto. Y por eso creo que esa es una fórmula que tendría que analizarse siempre y cuando los votos se reflejen en representación. Porque de nuevo, hoy los votos de la Cámara de Diputados en esta reforma que intentan hacer con toda su mayoría ficticia son votos que no ganaron en las urnas ni con representación. Dice Movimiento Ciudadano, insisto, que ganó un distrito federal a nivel nacional y que tiene más de 30 diputados. No ganaron, imagínense. Claro que sí, te dije ahorita varios ejemplos. Lo que pasa es que no lo quieren entender. ¿Por qué insistir, Andrea, en la revocación de mandato si la presidenta es súper popular? ¿Para qué? Porque la revocación de mandato, independiente, mira, aquí sí nos gusta con personas y no con leyes nada más en abstracto. Lo que pasa es que la revocación de mandato se lleva destinatario. Estamos hablando de la figura. Pero esa es una bola rápida. Pero entonces, cuando tú lo haces en la intermedia y lo dejas en la intermedia, es para que se institucionalice la figura de ratificación o revocación de mandato en la intermedia. A solicitud de él, ¿no? Solicitud de la gente, del pueblo. Ahí está en la ley. En la ley está con las elecciones. La figura de la ratificación o revocación de mandato. Yo estoy segura de que si hubiéramos tenido la figura de revocación de mandato con Enrique Peña Nieto no hubiese sido presidente 6 años. Yo estoy segura de que si hubiésemos tenido la revocación de mandato, Felipe Calderón no hubiese sido presidente 6 años. Vicente Fox no hubiese sido presidente 6 años. Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari. O sea, lo que tú quieres hacer en ese momento, aunque tengas una presidenta ultra popular, que vaya que la tenemos una presidenta con una aprobación por los cielos, que vaya que la tenemos, y esto se debe a su gran trabajo en territorio, los resultados en todas las materias. A pesar de que tengas una presidenta popular, tienes que dejarle ese instrumento al pueblo porque tú no sabes qué vaya a suceder el día de mañana. Pero ahí le convenga ir con Morena a la boleta en la intermedia, porque Morena trae casi 30 o no le convenga, a quien no le convenga, es un instrumento de la gente. Se llama democracia, les guste o no. A ver, Claudia. Sí, mira, a mí me parece que en Morena siempre están haciendo trucos, pues, para irse por otro lado de lo que realmente están planteando, porque están planteando una reforma de lo que hemos escuchado, bastante peligrosa en cuanto a estar disminuyendo los presupuestos para que podamos organizar una elección. Como la quieras armar, pero parece que todo indica que con mucho menos recursos de con lo que se organiza ahora. Y no estoy hablando del presupuesto de las prerrogativas de los partidos políticos. Estoy hablando del know-how, del cómo armas una elección, de la cadena de custodia, de quién cuenta los votos, de cuántas casillas. El PRI sabe muy bien todo eso. El PRI sabe muy bien todos los partidos, Andrea, construyeron el actual modelo electoral. Las minorías principalmente lo construyeron hoy día. Entonces es importante que por lo menos respetemos lo que entre todos en un pacto democrático habíamos venido construyendo. Eso me parece a mí fundamental. Y que también en este tema de querer meter la revocación de mandato es estar siempre metiendo la campaña y los programas sociales. ¿Y a qué me refiero? A principios de este año la presidenta Claudia Sheinbaum mandó una carta con su nombre, y eso está prohibido en la Constitución, a todos los beneficiarios de todos los programas sociales. Esto es estar manipulando a la gente, Andrea, es estar utilizando el presupuesto público. La presidenta Claudia Sheinbaum mandó una carta. Si no sé si a todos los estados, ¿En dónde mandó pero en una Zacatecas mandó una carta, y eso está publicado ahí en las notas del Universal, en donde la presidenta Claudia Sheinbaum manda a todos los beneficiarios de los programas sociales una carta de Año Nuevo. La presidenta con su nombre. Sí. Mira, a ver, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Sí. Bueno, a ver, en Zacatecas por lo menos. Los programas sociales, ¿cuáles? ¿Los que son universales? Pero, Andrea, los que le llegan pero a todos, eso no a se pesar puede. de que voten por el PRI, por ley. A lo mejor fue de motu propio. Pero venía con su nombre.
revisar. En Chihuahua no llegó, discúlpenme, pero no. Hay que amarrarle las manos a los de Morena. Gracias. Es una carta para los programas, pero la crítica, porque fíjate nada más qué curiosidad, porque venía la columna del Universal y venían las dos cartas. Sí, en las la columnas crítica venían las cartas. No era ni siquiera la presidenta, que además es una violación. Las columnas vienen muchas mentiras. Viene que anexaron la carta de la senadora de Morena que quiere ser candidata a gobernadora. Las firmó, ¿no? La presidenta, seguramente. Tenemos que hablar venían las dos cartas. Tenemos que hablar del INE. O sea, es en serio, y te la voy a pasar ahorita. Debate distracto con las nominales y el presupuesto de los partidos. Se esconde los motivos también para poder amarrarle las manos a los árbitros, para amarrarle las manos a los recursos de quienes tienen que realizar las elecciones. Por eso sí tenemos que hablar del INE. Pablo Gómez decía que nada de autonomía. Oye, el INE es independiente y es autónomo. Es bien peligroso que este señor que representa a la presidenta de la República en los diálogos venga a decir estas cosas. Ayer ya Monreal lo nulificó. Monreal 1, Pablo 0, porque dijo que él no interviene. ¿Cuál es el problema de la que pudiera ser una reforma emanada de la presidencia, que es la que han anunciado? Que la presidencia no puede hacer una propuesta de reforma electoral, ni con Morena, ni con ningún partido, ningún régimen. Tiene que emanar del legislativo cualquier reforma electoral por el tema pues sí puede, ¿no? de la representación. Pero en términos democráticos, no. Número 2, porque es importante también decir que el INE existe para que dé certeza, transparencia y resultados. No nada más resultados, certeza y transparencia. Y si todo el proceso está con poco dinero, amañado, oye, pero si no es la presidenta, pregúntale a la gente. Pregúntale a la gente, está bien, que no sea la presidenta, que es más democrático que preguntarle a la gente. Pregúntale a la gente si quieren que se queden los diputados. Realizó una interpretación equivocada sobre la sobrerepresentación. Mira que el tribunal lo hizo y nosotros no por eso decimos autónomo, decimos que el INE es autónomo, pero no nos gusta lo que decía. Minuto, Andrea. ¿No? A ver, sean serios en el debate, base de hipocresía. Está bien, si no quieren lo que propone la presidenta, pregúntenle a la gente si el pueblo de México quiere que permanezcan los diputados federales plurinominales. Pregúntenle a la gente si quiere que permanezcan los senadores plurinominales. Pregúntenle a la gente si quieren que llegue y accese al poder quien no solicitó el voto, quien no hizo compromiso. Está bien, que no sea la presidenta. Preguntémosle a la gente. Nadie está planteando que el gobierno controle las elecciones. Discúlpenme. Absolutamente nadie está planteando eso. Fíjate, nada más decimos que el INE es autónomo y queremos defender su autonomía, pero al mismo tiempo decimos, no, la decisión que tomó es incorrecta porque les dio sobre representación. Si a mí me preguntas, a ver, son reglas que quedan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son reglas que están en la Constitución. Democráticas. O sea, si a mí me preguntas, son reglas que estaban antes de que nosotros llegáramos al poder. ¿Quieres que cueste 10 pesos la gasolina? Te voy a decir que sí. Sí. No se puede. Y todo el mundo. Y claro, y si puede costar 5 mejor. Desde luego, lo entiendo. Pero ¿para qué te sirven los soples que solamente sirven de oficialía de partes en donde se decide rojo y te vas al federal, te vas al superior y sucede que es blanco en lugar de rojo? Discúlpenme, entonces es puro gastadero de dinero. El OPLE organiza la elección local y hace los distritos locales, y hace la contabilidad, que lo puede organizar, hace la cadena de custodia y que lo puede organizar el INE. Sí, y si le quitas el presupuesto al INE y además, o sea, quitas el OPLE y además le quitas presupuesto al INE. Certeza. A ver, ¿qué es lo más importante de una elección? Que la mayor cantidad de personas tengan la posibilidad de votar y que además se tenga certeza de lo que sucedió con ese voto, ¿no? De que lo que tú decidiste se cuente bien, esté en la última instancia y sea respetado. Pero si quitas presupuesto, esas cosas no van a suceder, como cuando quitan los presupuestos y se hacen menos centros de votación. Si haces menos centros de votación, menos gente va a tener la posibilidad de votar. Si quitas cadenas de custodia, como por ejemplo sucedió con la elección judicial, no hubo cadena de custodia, no se contaron los votos ahí, se llevaron al centro distrital del INE y ahí se contabilizaron. Así fue. Entonces, no se contabilizaron en las casillas electorales los votos. Entonces, en ese sentido, yo creo que si no hay certeza, no vamos a debilitar la democracia. Claudia, Laura, es algo que no queremos. Andrea, gracias a las tres. Nos